Bien, y para terminar, vamos a ver lo que es shock hemorrágico irreversible. Shock hemorrágico irreversible. Entonces, cuando el shock hemorrágico no se puede restablecer, no puede compensarse, vamos a tener el shock hemorrágico irreversible, ¿no? Y acá van a entrar cuatro posibles causas. Primero va a ser el fracaso de la respuesta vasoconstrictora, ¿no? Normalmente al inicio, la vasoconstricción mantiene la presión arterial, ¿no? En un inicio, la vasoconstricción mantiene la presión arterial. Pero cuando la hipotensión es muy severa, ¿no? Y es muy prolongada, si persiste la hipotensión, este mecanismo se puede fallar. Si persiste la hipotensión, ya no va a haber vasoconstricción, no fracasa. Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber una desensibilización de los receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos. ¿Qué más puede ocurrir? Agotamiento de la adrenalina. También los neurotransmisores se cansan de la noradrenalina. Entonces, ¿qué va a generar esto? Un aumento en la isquemia tisular. Isquemia tisular. Y va a haber una liberación de metabolitos. Liberación de metabolitos que generan vasodilatación. Por ejemplo, histamina, óxido nítrico. ¿Qué más va a ocurrir? Una disminución del ADH. Si no hay ADH, no hay retención de agua, ni tampoco hay vasoconstricción. Bien, eso por un lado. Segundo punto que vamos a ver va a ser el fracaso del relleno capilar. Fracaso del relleno capilar. A ver, acá qué ocurre. Cuando disminuye la presión arterial, el líquido intersticial, el líquido intersticial pasa hacia el intravascular, hacia el plasma, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuerzas de Starling se van a invertir, se invierten. Bien, entonces, cuando pase el tiempo, mientras más hipotensión haya, mientras más isquemia haya, esto se va a revertir y las fuerzas de Starling vuelven a su estado normal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos los esfínteres precapilares. Los esfínteres precapilares van a fallar primero. Bien, fallan primero. ¿Dónde van a fallar? A nivel de las arteriolas, en las vénulas y en los vasos de capacitancia. Vasos de capacitancia. Para los que no sepan qué es un vaso de capacitancia, perdón, los vasos de capacitancia. Un vaso de capacitancia se refiere a que esto, por lo general, son venas que pueden almacenar grandes volúmenes sin que varíe su presión intraluminal, ¿no? Gracias a su elasticidad o a la distensibilidad de esas propiedades que tienen estos llamados vasos de capacitancia.
Entonces, si es que fallan estos esfínteres precapilares, va a generar un ligero aumento de la vasoconstricción postcapilar, ¿no? Postcapilar. Y de esta forma aumenta la presión arterial. Eh, sí, de esta forma puede aumentar la presión capilar media. Bien, si genera una vasoconstricción postcapilar, va a aumentar la presión capilar media. Entonces, el líquido, si aumenta la presión capilar media, el líquido va a volver a salir del capilar hacia el intersticio. El líquido vuelve a salir del capilar al intersticio, hacia el intersticio. Bien. ¿Qué genera esto? Una disminución del volumen plasmático, generando hemoconcentración, hemoconcentración y empeora la hipovolemia. Bien, todo esto va a ser debido al fracaso del relleno capilar. Otro dato muy importante es el fracaso cardíaco, el fracaso del corazón. El corazón como bomba eh, va a generar el impulso, va a generar que se distribuya el flujo sanguíneo hacia todos los órganos, ¿verdad? Pero aquí hay un dato importante que en un paciente con hemorragia, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la producción de ácidos, ¿no? Si hay mayor ácidos, ¿qué va a ocurrir? Disminuye el pH, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Acá disminuye el calcio intracelular a nivel del miocardio. Y esto va a conllevar a que disminuya la contractilidad, generando que una isquemia subendocárdica. Una isquemia subendocárdica. Bien, entonces, ¿qué va a haber? Daño, necrosis del tejido cardíaco. El tejido cardíaco. Entonces, como consecuencia, todo shock hipovolémico va a transformarse en un shock cardiogénico por fracaso de la bomba, en este caso del corazón. ¿Ya? Siempre va a ser esa evolución. De shock hipovolémico pasa a ser shock cardiogénico. Y por último tenemos depresión del sistema nervioso central. Depresión del sistema nervioso central. El cerebro va a ser sensible a la isquemia, ¿no? Sensible a la isquemia, como todo órgano, ¿no? Pero el cerebro va a ser uno de los órganos que más va a sufrir, va a ser mucho más sensible. Entonces, al inicio, va a haber una isquemia cerebral leve, isquemia cerebral leve. Esto que va a generar una activación de los centros simpáticos, ¿no? A los quimiorreceptores. Pero si la isquemia se prolonga, pero si la isquemia sigue su curso, ¿no? Pero si la isquemia se prolonga,
Disminuye la actividad nerviosa, ¿no? Disminuye la actividad del simpático. Por lo tanto, disminuye el tono vagal, el tono vascular, perdón, el tono vascular, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la liberación de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, también desde la médula suprarrenal. ¿Por qué? La médula suprarrenal también va a sufrir isquemia, ¿no? Bien, entonces, a modo de resumen, ¿qué pasa en un shock hemorrágico irreversible? No hay respuesta, no hay respuesta a fármacos vasoconstrictores o vasopresores, a fármacos vasoconstrictores. Segundo, los líquidos salen del plasma al intersticio. Los líquidos salen del plasma al intersticio. Tercero, el corazón dañado es incapaz de compensar, ¿no? Incapaz de compensar esa disminución o esa disminución de la oferta y un aumento en la demanda de flujo sanguíneo, ¿verdad? Y cuarto, el sistema nervioso central ya no dirige, ya no va a dirigir la respuesta simpática. La respuesta simpática. Todo esto nos conlleva el shock irreversible. Shock irreversible. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño esquema para que entre todo acá. Esta es la hemorragia que va a generar una disminución del volumen sanguíneo central, ¿verdad? Volumen sanguíneo central. Una disminución del volumen sanguíneo central que genera una disminución del volumen auricular. Por otro lado, la hemorragia que más va a conllevar una disminución del retorno venoso. La disminución del retorno venoso conlleva una disminución del volumen sistólico. Esto conlleva a una disminución del gasto cardíaco, ¿verdad? Disminución del gasto cardíaco. Y si es que disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Entonces, si disminuye la presión arterial, se activan los vasoreceptores de alta presión. Si disminuye el volumen auricular, ¿se activan quién? Los vasoreceptores de baja presión. Ahora, si disminuye la presión arterial, ¿qué va a ocasionar esto? Una disminución del flujo sanguíneo regional. Flujo sanguíneo regional. Si disminuye el flujo sanguíneo regional, tenemos dos consecuencias. Disminuye la presión de oxígeno, aumenta la presión de CO2, disminuye el pH y por otro lado, la disminución del pH del
extracelular cerebral que va a ocasionar estos dos cuadros, una activación de ¿quién? De los quimiorreceptores, ¿no? Quimiorreceptores periféricos y los quimiorreceptores centrales. Bien, entonces ya tenemos cómo se activa los barorreceptores de alta presión, los barorreceptores de baja presión, los quimiorreceptores periféricos y los quimiorreceptores centrales. Estos cuatro, ¿dónde van a confluir? En el centro de control, centro de control cardiovascular bulbar. Centro de control cardiovascular bulbar. Entonces, este centro va a generar respuestas, ¿verdad? Va a generar respuestas. ¿Qué respuestas? Un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la contractilidad, respuesta simpática, se activa el sistema nervioso simpático, ¿no? Aumenta la respuesta simpática. Ah, ¿qué más va a generar? Un aumento en la renina, una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Y eh, vamos a ver que esta respuesta simpática genera dos cositas. Una constricción a nivel arteriolar y una constricción venosa. Vasoconstricción arteriolar y una vasoconstricción venosa. Bien, la vasoconstricción arteriolar que va a generar y la constricción venosa que va a generar. Por un lado, la vasoconstricción arteriolar aumenta la resistencia periférica total. Y por el otro lado, la vasoconstricción venosa genera disminución de la capacitancia venosa. Disminuye la capacitancia venosa. Bien. Si aumenta la resistencia periférica total, ¿qué va a generar? Un aumento en la presión arterial. Y si aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad, ¿qué genera? Un aumento en el gasto cardíaco. Entonces, de esa forma es que podemos observar cómo el aumento del gasto cardíaco más el aumento de la resistencia periférica total que genera un aumento en la presión arterial, ¿verdad? Y de esa forma es que nosotros podemos observar cómo mejoró la disminución de cómo está disminuyendo la presión arterial. Vemos cómo ya se repuso, ¿no? Cómo se llegó a compensar. Por otro lado, el aumento del gasto cardíaco que va a generar una reposición de retorno venoso, ¿no? Va a restablecer, voy a poner acá con verde, restablece el retorno venoso. Bien. Y la disminución de la capacitancia venosa, ¿qué puede generar? Que va a generar el desplazamiento de la sangre, desplazamiento de la sangre desde las venas periféricas
en las venas periféricas. Este desplazamiento de la sangre en las venas periféricas va a restablecer, ¿no? Establece el volumen sanguíneo circulante, ¿ya? Entonces, este es un esquema resumen de todo lo que ocurre en la hemorragia, ¿bien?